Bienvenidos sean todos a este su canal, Cat Teacher, canal educativo en donde pueden encontrar temas de las ciencias naturales y la parte ambiental. El día de hoy venimos con un nuevo segmento que es la parte de química. Recordemos que la química es uno de los componentes de las ciencias naturales. Entonces, para iniciar este nuevo segmento tenemos que hablar sobre qué es esa palabrita llamada química. Pues resulta que la química es la ciencia que se encarga de estudiar la materia. Ahora pues se estarán preguntando, bueno, si la química es la ciencia que se encarga de estudiar la materia, ¿qué significa la materia? Pues muy sencillo, acá tenemos un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta allá en sus casas. Entonces, dice así, es la ciencia que se encarga de estudiar la materia. ¿Qué es la materia? Recordemos que materia, ¿cierto? Es todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y que está compuesto por masa y por volumen. Entonces, es todo lo que tiene masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos la mesita, ¿cierto? Donde pues todo objeto que nosotros tocamos como los televisores, los celulares, las mesas, las paredes, ¿cierto? Están compuestos por materia. Pero ¿será que solamente los objetos inertes están compuestos por materia? Pues resulta que no. También los organismos, como por ejemplo las plantas y también organismos como nosotros, ¿cierto? Los animales, como los mamíferos, los reptiles, las aves, y hasta los animales invertebrados y organismos unicelulares como lo son las bacterias y los protozoarios. Entonces veamos chicos que prácticamente todo lo que nos rodea está compuesto por materia. Pero pregunta, si todo lo que nos rodea es materia, pues ¿qué compone la materia? ¿Cierto? Si nosotros cogemos la materia y buscamos, ¿cierto? La parte más pequeña, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? ¿Qué es lo que compone la materia? Pues resulta que la materia está conformada por partículas muy diminutas llamadas átomos, que a su vez también están conformadas por unas partículas llamadas partículas subatómicas que poseen cargas diferentes. Aquí está un ejemplo. Si nosotros cogemos, por ejemplo, una estructura cualquiera, una mesa, un computador, ¿cierto? Y prácticamente vamos hacia la parte más pequeña, ¿cierto? De lo que nosotros podemos llegar de ese objeto, vamos a encontrar exactamente esto que se conoce como átomo. Resulta, chicos, que este modelo no es un modelo que sea 100%, digamos, verídico, ¿cierto? O sea, los átomos no se ven así en la vida real. Eso es prácticamente una forma de verlos y estudiarlos. Resulta que este es el modelo de Born, ¿cierto? Más adelante vamos a ver quién fue Born y prácticamente cuál fue su participación en el diseño directamente de los átomos y su aporte a la química. Pero resulta, chicos, que este como tal, el diseño que les vengo a traer acá, no es un diseño que sea muy relacionado a los átomos de verdad, solamente es un modelo en el cual nosotros nos podemos basar para entender un poco de cómo funcionan los átomos y cómo reaccionan entre ellos. Ahora, acá vemos directamente que los átomos están conformados por pequeñas estructuras, que ya nosotros sabemos que se llaman partículas subatómicas. ¿Y las partículas subatómicas serán todas iguales? Pues no. Resulta que esas partículas subatómicas se diferencian con su carga. Como podemos ver, hay unos que tienen carga positiva, que llaman protones, hay otros con carga negativa, que se llaman electrones, y hay otros con carga neutra, que se llaman neutrones, ¿cierto? ¿Qué significa carga neutra? Que no tiene ni tanto polaridad positiva, ni tampoco tiene una polaridad negativa. Ahora, resulta que los átomos, según el modelo atómico de Bohr, tienen prácticamente dos componentes, ¿cierto? Ahí está, el núcleo y la corteza. Cuando ustedes van a buscar, ¿cierto?, sobre qué es el núcleo, pues resulta que el núcleo es la suma de los protones y los neutrones, ¿cierto? Eso es lo que nosotros denominamos núcleo.
Es la suma tanto de los protones como de los neutrones, ¿cierto? Ahí no incluimos a los electrones. Ahora, si el núcleo, ¿cierto? Que no es el núcleo de la célula, recuerda que son dos núcleos diferentes, aquí estamos hablando de átomos y en organismos prácticamente es diferente, en organismos el núcleo es de la célula, ¿cierto? Aquí estamos hablando, recuerden, de los átomos. Ahora, cuando hablamos de átomos, ¿cierto? Pues sabemos ya que el núcleo está conformado tanto por los protones como los neutrones. Y estos pequeños vórtices que aparecen alrededor del núcleo se llaman la corteza, ¿cierto? Ojo, corteza no es la partícula subatómica que se encuentra aquí. Corteza, ¿cierto? Es prácticamente este movimiento que generan los electrones alrededor del átomo, ¿cierto? Si ven que van haciendo como ese vórtice, como ese giro, pues ese giro es lo que nosotros llamamos corteza. ¿Cómo también se le llama la corteza? Se conoce como corteza o también en la tabla periódica que más adelante la vamos a traer, se conoce como niveles de energía. Y en la tabla periódica esos niveles de energía prácticamente son iguales a lo que nosotros llamamos periodo, ¿cierto? Que hay un total de 7 periodos. Recordemos que los periodos, ¿cierto? En la tabla periódica son la cantidad, ¿cierto? De capas que rodea el núcleo. Por ejemplo, si tuviéramos que llevar este átomo a la tabla periódica, prácticamente contaríamos de que este átomo sería de un periodo 3. ¿Por qué? Porque pues si somos observadores, resulta que solamente hay 3 capas de energía. Vamos a quitar eso un momentico. Gracias por la ayuda, ¿cierto? Entonces vamos a contar que vea, aquí hay uno, aquí hay dos y acá está el tercero. Entonces este átomo del modelo de Bohr, ¿cierto? Sería prácticamente un átomo del periodo número 3 en la tabla periódica. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya para recordar, chicos, un breve resumen. Entonces, acá tenemos el átomo, ¿cierto? Que es prácticamente la partícula más pequeña de la materia, que a su vez está compuesto por partículas subatómicas, que dentro de las partículas subatómicas hay prácticamente dos componentes, el núcleo y la corteza. El núcleo, recordemos que es la suma tanto de los protones como de los neutrones, y la corteza no son los electrones, sino son prácticamente los movimientos que se generan alrededor del núcleo generado por los electrones, ¿cierto? Y que esas cortezas en la tabla periódica también la podemos encontrar como niveles de energía o periodos. ¿Listo? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa, chicos, por favor dejen ahí en la caja de comentarios dudas, inquietudes o aportes que ustedes quieran generar aquí directamente al canal. También para comentarles que ya abrimos unas redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y en Facebook, donde pueden sentirse libres de compartir, de colaborarnos, de dejarnos algún comentario positivo, ¿cierto? Sobre cómo les parece el canal, ¿cierto? Hacia qué rumbo quiere que vaya en el canal, ¿cierto? Bueno, chicos, también aprovecho para dar otra pequeña información. Qué pena con ustedes. La información que les vengo a traer es que en el canal vamos a manejar 4 segmentos, ¿cierto? Va a haber un segmento de la biología en donde vamos a hacerlo más que todo para los niños. Ahí se van a atacar temas de la parte de la biología, pero lo vamos a hacer de una forma más dinámica, con más efectos, incluso vamos a traer más personajes, más avatares. Ya estamos trabajando sobre ello, pues resulta que como cuesta más de edición, pues también cuesta un poco más de traer al canal, pero la idea es que ya estamos trabajando sobre la marcha. Otro componente que nosotros vamos a trabajar es la parte de física y química. Esos componentes casi no tienen edición, como ustedes pueden observar, es más que todo teoría, ¿cierto? Es más todo teoría porque ya está categorizado para un público más adulto. Puede ser para, bueno, adulto entre comillas, puede ser para jóvenes, ¿cierto? Jóvenes que están desde los grados séptimos hasta los grados 11.
o si de pronto a alguien más, digamos, de más edad le pueda servir, pues bienvenido sea. También vamos a armar el tercer segmento, que el tercero es prácticamente para las personas que no están ahorita en una formación académica en una escuela o estudio o institución educativa, porque el tercer segmento vamos a tocar noticias ambientales. Vamos a traer noticias ambientales, vamos a traer prácticamente aportes que estén generando varias fundaciones, incluso ahorita más tarde vamos a hablar sobre una fundación y su aporte que está teniendo, ¿cierto? Con la parte de, de unos animales bastante interesantes para que por favor estén atentos al canal. Y el cuarto segmento que vamos a traer aquí al canal, cuarto segmento y último, van a ser prácticamente aplicaciones que nosotros podemos utilizar para nuestros estudios. Resulta que ahorita nosotros nos podemos apoyar de las tecnologías para poder ayudarnos a nuestro proceso de aprendizaje. Ya no necesitamos solamente coger un cuaderno, coger un libro y leer por más de 2 horas y al final no comprender, ¿cierto? Pues resulta que hay aplicaciones que son bastante útiles que les va a ayudar a ustedes para que puedan, ¿cierto? Tener más claro sus conceptos de diferentes áreas básicas. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y ese segmento también lo vamos a abrir el día de hoy para que estemos pendientes. Entonces, recuerden, chicos, son 4 segmentos: el de la parte de la biología, que va más que todo a un público más infantil, la parte de química y física, que va, digamos que va para, también para estudiantes que se encuentran en grados superiores, ¿cierto? Entre, bueno, superiores, digo, bachiller y media. También tenemos el segmento directamente de noticias ambientales para un público más adulto. Y también tenemos la parte del segmento de aplicaciones, ¿cierto? O tecnologías que nos pueden ayudar en nuestros estudios para aprender conceptos básicos. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias y esperen los videos de esta tarde. Hasta luego.